Momento de los y las personajazos. Momento para hablar de estos personajes del mundo mundial. Y ahora yo diría que ha sido la persona más googleada, por lo menos en los primeros días de la semana pasada, de esta semana pasada, el lunes, el martes, el miércoles. ¿Quién será Xiomara Castro? Estamos todas y todos, al menos el equipo de la pizarra, amenazados de no poder saber qué va a decir a partir de ahora Crismar. Así que, eso sí, cualquier responsabilidad, pido por favor, buzón de sugerencias, le pueden llamar gallega, le pueden llamar cualquier cosa, le pueden llamar a Cris. A ver, ¿qué nos vas a contar de esta? Yo no sé mucho de la biografía de Xiomara, más bien nada, así que a ver, empieza. Bueno, Alfredo es un personaje enigmático porque además por mucho tiempo pasó a ser, o fue la esposa de, ¿no? La primera dama de, en lugar de ella como bueno, persona propia, con sus méritos y su propia historia. La verdad es que Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras, como decíamos al inicio, es la primera mujer que se convierte pues en ejecutiva, ¿no? En presidir Honduras. Pero es la cuarta en Centroamérica y acá hay un examen, un pequeño examen y no se vale que lo lean. No sé si saben cuáles fueron las otras mujeres. ¿Cuáles fueron las otras mujeres en Centroamérica que también presidieron pues, gobiernos? Chinchilla, ¿no? La de Costa Rica es la que me viene a mí a la cabeza, la primera. Sí, Chinchilla Laura Chinchilla en Costa Rica. Porque esa ha jodido mucho en la OEA, por eso la tengo bien ubicada. Ah, la última. Antes del 2010 en Centroamérica. Uy, ahí me pierdo. Bueno, solo hubo dos. Mireya Moscoso en Panamá de 1999 y en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Claro, en el 90. Chamorro, que cierto. tienen más o menos como un espacio de 10 años cada una, que es lo cual es muy curioso, ¿no? 1990, 99, 2010, ahora 2021. Pero bueno, Xiomara Castro, primera presidenta de Honduras, ella nació en una familia de hacendados. En el año 1959, es hija de una maestra de profesión a quien llamaban Nana, la señora Olga Sarmiento, y de Irene, sí, es un nombre de hombre, valga lo parecido a las palabras, Irene Castro Reyes, quien fuera además asesor de un empresario agrícola muy conocido, Miguel Facusé. Xiomara tiene una familia grande, es la segunda de 5 hermanos y todos muy, muy cercanos entre sí, ¿no? Ella con sus padres también. Realizó sus estudios en Tegucigalpa, en una escuela de hermanas salesianas y además estudió administración de empresas graduada de la universidad. La verdad es que pues su vida como casada empezó muy joven, a los 16 años, se casó con su primo segundo, Anda. Manuel Zelaya. Yo no me sabía Espérate, dato, que es el primo segundo. No, espérate, esta no me lo puedo creer. Yo pensaba que era otra persona. Digo, a lo mejor había tenido un casamiento previo al que fuera el primo segundo. El mismísimo Zelaya. Mel Zelaya. El mismísimo Mel Zelaya y Xiomara Castro son primos segundos. Así que sí, es un dato pues chequeado además, porque me pareció muy curioso, pero creo que muy poca gente lo sabe. Que bueno, obviamente pues, Manuel Zelaya lo conocemos, expresidente de Honduras, a quien cariñosamente le llaman Mel, y de esas nupcias pues nacieron 5 hijos, que de hecho hay una que también pues está participando como en el mundo político más activamente en los últimos años. De su vida profesional, de su vida personal, pues ella antes de ser primera dama formó parte de algunas labores altruistas, como fue miembro activo de la Asociación de Esposas de Miembros de Rotary Club de Catacamas, el lugar donde pues residía, y también es fundadora de un centro de cuidado diurno para niños en este mismo municipio, con el que desarrollaba como iniciativas pues, en beneficio y asistencia de niños de escasos recursos, de familias monoparentales, de madres pues solteras, con trabajos en proyectos productivos, no empleos en siembra, cultivo de hortalizas, de flores y otras cuestiones. Su entrada a la política, y esto acá es lo que pues ya empieza a abonar el terreno, digamos, que la trajo hasta esta presidencia, empezó en el 2005
cuando fue la organizadora de la rama femenina del Partido Liberal, pero en Catacamas. O sea, inicialmente fue como la pre-campaña antes de la gran campaña que llevó a Mel a la presidencia, y ya como primera dama, pues ayudó a supervisar programas de bienestar social durante esa administración, ¿no? Sin embargo, su gran salto, ¿no? Fue en el 2009, cuando tras el golpe de Estado, respaldado por militares, pues se convirtió en una fuerza política ella por derecho propio, ganándose admiración, la empatía de muchos a liderar pues, movimientos ahí, Chris, de protestas. Hay un punto como yo creo que es de quiebre, ¿no? De la construcción del personaje político, ¿no? Porque es cierto que hasta ese momento era un acompañante de, más allá que tuviera su propia historia, pero es cierto que muestra una valentía, unas convicciones, una no voy a tirar la toalla, que sorprendió a propios y extraños, fundamentalmente a la gente que no le conocía la capacidad política. Y sí, se constituyó en la centralidad de la política hondureña, casi olvidando muy rápidamente a lo que había sido Mel Zelaya. No digo olvidándolo del todo, pero ocupó un rol protagónico que a mucha gente nos parecía esto no puede ser. Ahí yo creo que hay un antes y un después, ¿no? En lo que hoy en día es la Xiomara presidenta, ¿no? Sí, Alfredo, totalmente. De hecho, pues la popularidad o la magnitud de esas protestas, ¿no? De esa lucha en las calles por el regreso de Zelaya al poder, que finalmente no se concretó, pero que, como dices tú, marcó ese antes y después, pues llegó a los titulares de prensa internacional. Todo el mundo tenía que hablar sobre ya no la primera dama o ex primera dama de Honduras, sino como con su nombre y apellido, Xiomara Castro. Y bueno, como les decía, pues protagonizó marchas en Tegucigalpa, y se convirtió entonces en uno de las caras visibles, ¿no? Del Frente Nacional de Resistencia Popular, que buscaba pues traer de vuelta a Zelaya al poder. En ese momento fue cuando empezó entonces ella a acumular, ¿no? Seguidores, pero también oponentes, y ya empezó a ser vista como una figura política a tener en cuenta bueno, obviamente como en la mayoría de los países latinoamericanos, que tradicionalmente pues la política ha sido una cuestión de corbatas. ¿Cómo lo verá, no, Chris? O sea, pregunto a todas y a todos. ¿Cómo mirará Mel Zelaya, no? Que no creo que venga, ¿no?, del feminismo más profundo de Tegucigalpa, que el rol protagónico creciente de Xiomara, y hoy en día es presidenta por sus propios. De hecho, nadie puede decir, yo diría que hasta Mel no le sumaba tantos votos, sino es la propia Xiomara la que ha construido un partido, una manera de presentarse, de hacer política, ¿no? Que digo, a veces como en terrenos que uno presupone exageradamente machistas, que debe serlo, ¿cómo no puede mirar ahora Mel Zelaya a su mujer siendo la mujer de... ¿Será él el primer damo? ¿Será el primer damo? ¿Y si le ofrecemos nosotros ser el primer damo para que ahora se aguante un poco y se joda? No es mala idea, Alfredo, no es mala idea. Deberíamos hacer una encuesta en nuestras redes sociales. A ver, el primer damo de Honduras, Mel Zelaya. Bueno, ciertamente él ni siquiera participó en la campaña. Fue simplemente Xiomara Castro echándose encima pues su campaña presidencial. Ahora, en ese camino a la presidencia, pues empieza realmente en el 2012, cuando ella lanza su primera candidatura por el Partido Libre, creado junto pues con Mel Zelaya, ¿no? En aquella oportunidad ya perdió las elecciones ante el actual mandatario saliente, quien es Juan Orlando Hernández, ¿no? Y quien repitió este cargo de presidente cuando Xiomara Castro otra vez se presentó de nuevo como compañera de fórmula de Nasrallah en el 2017, y quien por cierto ahora también pues tocó hacer un pacto para poder de alguna manera sobreponer. Ha sido fundamental, de hecho, sí. que en última instancia es un tipo con mucho, para quien no le conozca, es un tipo muy protagónico en los medios de comunicación, y que casi faltando un mes decidió acordar con Xiomara, incluso siendo formando parte de la fórmula. Creo que fue como definitorio a la hora de la victoria. Evidentemente le sumaban los votos que quizás le daba esta holgura, ¿no? Creo que ha sido, y va a ser interesante ver también la performance de una persona del acompañante de la fórmula, porque era un tipo bastante excéntrico, con muchas particularidades que también amerita otro personajazo otro día.
Totalmente, me le quitaste la palabra de la boca porque es otro personajazo muy interesante de conocer. Acordemos igual que en la Constitución hondureña no estaba permitida la reelección, ¿no? Pero luego a Juan Orlando Hernández, quien repitió, que bueno, está repitiendo ahorita como presidente, pues tuvo la luz verde del Tribunal Constitucional para postularse a ese segundo mandato que finalmente le dio la victoria con estrechos resultados y muy cuestionados también por fuera, además de la relación, ¿no? Él está salpicado bastante con el tema del narcotráfico, su hermano está acusado en Estados Unidos, así que bueno, una presidencia bastante complicada. Desde entonces Castro, Xiomara, pues se ha vuelto muy, muy crítica, ¿no? No diga, Cris, no digas Castro, no digas Castro, que a alguien le va a entrar un patatús y yo el Xiomara corazón Castro, de Vargas Llosa, Vargas Llosa, tranquilo, no es hija de Raúl, ni hermana de Fidel, ni tía abuela de ninguno, tranquilo, para el corazón. Me parece muy raro que no lo hayan todavía dicho, no lo hayan difamado por ahí diciendo que están ligados de alguna manera, son primos. Los Castros. Los Castros, ahora gobernando en Honduras. Así que bueno, ha señalado obviamente a este gobierno de Juan Orlando Hernández de dictadura, de clase corrupta. Así que bueno, a inicios de este año, del 2021, pues lanzó su candidatura finalmente, tras haber anunciado pues sus pretensiones en el año pasado. Ahora, sobre sus propuestas políticas, se maneja sobre una bandera, ¿no? La de la feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente. Una de sus máximas es pues promulgar una ley de igualdad para las mujeres, poner fin al acoso sexual, a la violencia de género. Además, en su plan de gobierno también incluye pues algunas propuestas impulsadas ya con la presidencia de B. Zelaya, como convocar una asamblea constituyente. También además pregona el socialismo democrático, propone despenalizar el aborto, muy importante, y bueno, que ya se verá cómo se lidia esa batalla por allá. Reducir comisiones que cobran los bancos a los receptores de remesas, que también es un tema muy importante en Honduras, porque es como clave en el tema económico, y crear una comisión internacional contra la corrupción con apoyo de la ONU, entre otras cuestiones. Así que, como vemos, Xiomara Castro durante su campaña presidencial además pues decía, hay que sacar a Honduras del abismo en el que ha sido enterrado por el neoliberalismo, la narcodictadura y la corrupción. Yo añado un comentario, Cris, ganó diciendo eso, hágale ahora. O sea, ganó diciendo eso, sacó 55%, 20 puntos de diferencia sobre los neoliberales. Hágale, hágale. O sea, no después no le entre temblores, por favor. Y nada, no, el castrochavismo no ha vuelto a Honduras. Xiomara Castro, un personaje interesantísimo y además muy feminista, y uno se alegra cuando en Centroamérica a veces hay ese tipo de señales, afortunadamente para la que se viene. Un personajazo interesante que lo vamos a estar monitoreando, tanto como a Pedro Castillo, como a tantos y tantos que aparecen que no estaban en las quinielas o no aparecían. Y cuando vayan con una constituyente, seguramente vendrán las fuerzas a frenarle como así ocurrió con Mel, y habrá disputa política. Bueno, paramos acá el personajazo política de esta semana. Y bueno, ahora creo que llega un ratito de fútbol y política. Agarramos un avión y nos vamos a San Marino. ¿Alguien sabe dónde está San Marino? Bueno, ahora se lo vamos a descubrir si es que podemos. Seguimos en la pizarra.